queridos, buenos días. Llegan las emisiones de la mañana de los noticieros de TVC de Anita, 5 de enero con frío. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta nueva jornada informativa. Hoy, 5 de enero, tú lo has dicho, una fecha muy importante para el periodista ecuatoriano, pues se celebra un día más de ese gran trabajo que realizan muchos comunicadores, periodistas, que están en las calles, que permiten que la ciudadanía pues conozca la realidad de lo que vive el país y el mundo. Y sin duda, mandarles un abrazo grande a todos los colegas, a todos los que trabajamos a través de la palabra, a través de la radio, la televisión, los medios digitales, la prensa escrita, todos los que pues buscamos entregar la información diaria, información objetiva, clarificada y contrastada en esta época que es tan pero tan importante. Así que a los colegas y a todos nosotros, que el día sea realmente maravilloso. Así es, un abrazo fraterno para cada periodista que desde muy temprano pues ya están haciendo pues, se están ejerciendo la actividad periodística. Esto es como el médico, no hay horario, no hay horario. No hay horario, usted lo ha dicho. Bueno, también hoy estaremos nuevamente con el espacio de entrevistas, conociendo de cerca a los candidatos. Hoy le tendremos a María José Carrión, ella es candidata a la alcaldía de Quito a las 8:30 de la mañana. Diana Jacome será la encargada de conversar un poquito y saber los planes que tiene para la alcaldía. Así es importante conocer cuáles son los planes de trabajo, qué es lo que propone a la ciudad y que usted tome la mejor decisión. Bueno, hay que levantarse con ánimo, hay que ponerle toda la buena actitud. A pesar de que el clima está frío, Quito tiene sus contrastes, bastante, sol, ¿no? frío, sol, fuerte. De repente aparecen nubes, aguaceros, tormentas. En fin, así está nuestro clima en enero, así que salga usted con tiempo, maneje siempre con las precauciones necesarias para evitarnos los accidentes. Usted lo ha dicho. Bueno, vamos ya de inmediato a arrancar con las noticias y les contamos ahora. En las próximas horas se conocerá si Richard Gómez puede ser posesionado o no como representante de los trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Esto en el directorio, tras la audiencia desarrollada este miércoles allá en el Cantón Mejía. Veamos. Por alrededor de 3 horas, el Frente Popular aprovechó el tiempo para, en audiencia desarrollada en Machachi y Cantón Mejía sobre la acción de protección que presentaron, refutar contra Richard Gómez, quien también mediante otro recurso similar, presentado en Quevedo, quiere posesionarse como vocal de los trabajadores ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Otro requisito que no cumple el señor Gómez es su título. Un requisito en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice claramente que es requisito tener un título de tercer nivel y que se debe tener una experiencia de 10 años en su profesión. Y resulta que él inscribió en el CENESID su título de tercer nivel en el año 2019. Dice también la ley que puede ser 10 años en funciones de su profesión o autoridad en el sector público. Y el señor Richard Gómez no cumple ninguno de esos dos requisitos, por lo tanto no puede ser candidato a la vocalía de los afiliados y asegurados. Es lo que esperan se tome en cuenta antes de emitir el fallo previsto para este viernes. Entonces no puede ser que un juez se vaya por encima de todo el articulado de la ley y a fuerza quieran posesionar a una persona que no cumple, desde el inicio no cumple. Por otro lado, aplauden la decisión de la Super de Bancos, que acogió uno de sus pedidos sobre la calificación de Gómez. Es importante el hecho de que haya admitido la apelación presentada por las centrales sindicales y por la misma CEDOCLAR. Pero lo que va más allá de eso es el hecho de lo que puede ocurrir el día viernes, que luego de que nos escuchó el juez del Cantón Mejía, evidentemente fue teniendo la argumentación necesaria para tener un fallo que signifique el pleno cumplimiento tanto de la Constitución como la ley. Paralelamente, en la Fiscalía se deberán investigar las denuncias presentadas tanto por el Frente Unitario de Trabajadores FUD como por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Informó Héctor Romero. Eres parte de nosotros. Te sentimos cerca. Siempre serás importante para el Ecuador. Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás. Y para ello, el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las 3 circunscripciones del exterior: Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, el Caribe y África. Este 5 de febrero de 2023, por
Por medio del voto telemático deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con internet. Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura. Conoce más en www.voto-medioTelemático.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Vamos a seguir informando. La Corte Nacional de Justicia exhorta a su similar constitucional para que, pues, según sus competencias, destituya a los consejeros del Consejo de Prestación Ciudadana y Control Social. Esto por la no designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Aparentemente, pues, hay un desencanto en una sentencia. Se han burlado del país entero. Esto no puede suceder en un Estado democrático y de derecho. Las críticas les llueven al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al no nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura, dejando en el camino 4 ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia. La última parecía que iba a prosperar, pero no fue así. ¿Qué les dicen a los 3 compañeros magistrados y magistradas? Son brillantes, ustedes son excelentes, pero no hay los votos para nombrar. ¿Esto sabe a qué equivale, dice la sabiduría popular? A decir, usted tiene la razón, pero va preso. Indignado reaccionó Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia, que en conjunto con el Pleno remitió un comunicado rechazando la actuación del Consejo de Participación, al tiempo de expresar su preocupación por la afectación a la institucionalidad y continua violación a la seguridad jurídica. Apelan el accionar de la Corte Constitucional para que tome medidas, una vez que se habría incumplido con la sentencia, donde se le dispuso seleccione y designe lo antes posible a esa autoridad. Estamos pidiendo de que la Corte Constitucional resuelva según sus competencias, lo cual incluye la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El camino se le podría poner cuesta arriba a los miembros del Consejo de Participación, ya que desde la Federación Nacional de Abogados del Ecuador les dan un ultimátum para que reconsideren lo resuelto. Puede ser objeto de la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, pero también puede ser objeto de una denuncia penal por arrogación de funciones. Es lamentable que el Consejo de Participación Ciudadana quiera convertirse en juez y parte. Como para rematar, Karina Ponce presentó su renuncia irrevocable al Consejo de Participación Ciudadana. Dada la percepción ciudadana de rechazo a este organismo respecto a su pobreza de resultados, que quienes somos suplentes, dada a los intereses de otros consejeros que pretenden la reelección de un organismo que son los responsables de desprestigiarlo, que los vocales suplentes tengamos que asumir un espacio en este lodazal. Con todo esto, Fausto Murillo con viento en popa para prorrogarse en el cargo al frente de la Judicatura, informó Héctor Romero. Y la Asamblea Nacional tramita la reforma constitucional al que propone que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Arrancó el trámite para la reforma parcial a la Constitución propuesta por el primer mandatario Guillermo Lasso, en el que se busca que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el combate contra el crimen organizado. Fabián Pozo, secretario jurídico de Presidencia, explicó que la propuesta está basada en estándares internacionales. Tiene que ser excepcional, tiene que ser complementaria y tiene que estar sujeta a un marco regulatorio legal y de respuesta hacia la justicia. Entonces, esos 4 parámetros se cumplen claramente. El apoyo de las Fuerzas Armadas se daría previa solicitud de la policía. Que en ningún caso significa que una fuerza dependa de la otra o que una le pida auxilio a la otra, sino utilizar eficientemente las sinergias del Estado. Pero el tema que se tramita en la Comisión de Enmiendas de la Asamblea se cuestionó más allá de lo jurídico. Que se gasten $50 millones en una consulta, pero no le dan los $50 millones a la policía para poder equiparse. No es cuestión de que la
los militares salgan a las calles a hacer las redadas. Es cuestión de que los policías que tienen la preparación y que hay gente que ha ido al exterior a prepararse, esos policías tengan las herramientas que no tienen. También se solicitó información sobre la situación de la policía y de las Fuerzas Armadas. Quizás con esto no estamos quitándole las facultades principales a los militares, que son controlar las fronteras, ver que no haya tráfico de armas, que no logran controlar, ver que no haya tráfico de personas, que no logran controlar, ver que no haya tráfico de narcóticos, que no logran controlar tampoco. Los militares me refiero. Esta discusión no nos hace a unos narcopolíticos y a los que la defienden no narcos. Las autoridades tanto de la policía como de los militares comparecerán sobre este tema la próxima semana y se estima que el primer informe esté listo para mediados de febrero. Informó Valeria Navarro. Se puede contarles que el CNE, en coordinación con el Comité Nacional de Debates, entregó a los moderadores de las 17 provincias con mayor número de electores del país las preguntas para los debates que se realizarán durante los siguientes 2 fines de semana, previo a las elecciones seccionales de este 5 de febrero. Serán 38 debates electorales que se realizarán los días 7, 8 y 14 y 15 de enero. Se efectuarán en las 17 provincias del país que registran el mayor número de electores. Este miércoles el CNE y el Comité Nacional de Debates entregaron los sobres cerrados con las preguntas a los moderadores. Para garantizar el principio de secreto de las preguntas, el Comité Nacional de Debates ingresó en sobres que se encuentran con la etiqueta de cada provincia y dentro de esos sobres están incluidas otros sobres individuales, las preguntas en el que el moderador tendrá que utilizar para los debates de cada una de las dignidades. Los moderadores fueron previamente capacitados. Resaltaron que el Consejo Nacional Electoral marcó la ruta para el desarrollo de los debates. El CNE nos va a entregar en sobre sellado las preguntas para cada uno de los candidatos y sellados tendré que yo tenerlas el día de la presentación y de los respectivos debates. Yo me limito exclusivamente en base al reglamento del debate a moderar el mismo, pero yo no hago ni preguntas ni induzco a ningún tipo de respuestas a los candidatos. Por primera vez en nuestro país, el CNE realizará estos debates para alcaldes y prefectos, aunque solo será para las jurisdicciones con más de 100.000 electores. Los debates son simultáneos, dependiendo obviamente que primero se van a realizar los debates para candidaturas de prefectos y posteriormente en la semana subsiguiente van a ser los debates de alcalde. En tanto, el organismo electoral ajusta algunos trámites de candidaturas previo a los comicios. Esto se ha presentado en la provincia de Santo Domingo de los Sácheros, pero ya esa candidatura ya fue aprobada y lo que está corriendo es el tiempo para que quede ejecutoriada. No es la primera vez que nosotros hemos llegado al fin del periodo que se estableció para inscripción de candidaturas sin que éstas se hubieran cerrado totalmente. Tampoco es primera vez que hemos llegado al día de las elecciones sin que se hubiesen aprobado todas las candidaturas. Siempre existen recursos de carácter legal. Las autoridades señalaron que las preguntas fueron elaboradas tomando en cuenta las inquietudes ciudadanas y considerando a la academia. Informó Sofía Vintimilla. Y los candidatos a la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil ya realizan recorridos de campaña. Este miércoles varios de los postulantes dieron a conocer sus propuestas a los votantes. El candidato a la alcaldía de Guayaquil y líder del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, realizó una mega caravana que recorrió sectores del norte, centro y sur de la ciudad. Él estuvo acompañado de sus postulantes a concejales de los 4 distritos. En su discurso resaltó que de ganar las elecciones fortalecerá la movilidad en Guayaquil. Propuse el tren eléctrico elevado, que quiero contarles que es una gran solución para el problema que afecta al tránsito en Guayaquil. Con el objetivo de convertirse en el nuevo prefecto de la provincia del Guayas, Nicolás Lapenti de la Alianza La Fuerza que nos une se refirió a sus propuestas de campaña. Nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Realizamos la obra más importante.
El candidato a prefecto del Guayas por Creo, Francisco Tabaqui, visitó varios cantones de la provincia. En caso de ser elegido, dijo, generará empleo y garantiza los alimentos baratos para los guayasenses. Paso a paso vamos construyendo el futuro de la provincia del Guayas. El político de Renovación, Alejandro Gallo, va por la prefectura del Guayas. Él estuvo en el sector de Flor de Bastión, en Guayaquil, recibiendo el apoyo de sus simpatizantes. Y les doy mi palabra que lleguen a la prefectura, lo primero que vamos a hacer es trabajar con la alcaldía de Guayaquil para que ustedes puedan tener mejores condiciones de vida. Todo esto en la primera semana de campaña electoral, informó Maite Morán. Vamos a presentarles, amigos, las propuestas de Nicolás Lapenti, candidato a prefecto del Guayas. Esto por Pueblo, Igualdad, Democracia, listas 4. Y también de Marcela Aguiñaga, quien aspira a la misma dignidad por Revolución Ciudadana, la lista 5. ¿Cuáles son los ejes de trabajo de estos dos aspirantes rumbo a las seccionales? Les compartimos. Durante 17 años fue prefecto de la provincia del Guayas. Ahora Nicolás Lapenti aspira en otra ocasión a ocupar esa dignidad por la coalición de Sociedad Patriótica con Pueblo, Igualdad y Democracia y Amigo, en un nuevo contexto que básicamente se resume en la palabra inseguridad, y para combatirla propone que tiene que comenzar con las juntas parroquiales, los alcaldes, prefecto y gobierno nacional, y adicionalmente a ello un programa de seguridad vial. La seguridad vial consiste en tener cada cierto tramo de carretera un lugar de descanso, digamos. Plantea mejorar la productividad de la provincia, dándole la vuelta a un plan que ya conoce bien, señala. Ahora vamos a entrar a la inversa. Vamos directamente a recuperar la red de caminos vecinales, a trabajar en caminos secundarios y posteriormente iremos a la vialidad principal a llevarla de 2 a 4 carriles. Emprendimiento, desarrollo turístico, salud y educación son otros de sus intereses. El emprendimiento fundamentalmente en las mujeres. Mire, en salud nosotros vamos a reactivar las brigadas médicas porque ya las eliminaron, y ahora vamos adicionalmente a reactivar las brigadas médicas, vamos a construir centros de salud en los lugares donde no hay atención. Mientras que Marcela Aguiñaga es la carta de la Revolución Ciudadana lista 5, un rostro conocido dentro del movimiento. Ha sido subsecretaria de Pesca, ministra de Ambiente y segunda vicepresidenta de la Asamblea. Un viaje a Bogotá, Colombia, amplió su visión sobre programas para ejecutar en Guayas. Eso que este programa básicamente lo que busca es llegar a los barrios muy cerca, donde no haya que tomar un bus, para que usted pueda tener asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia legal, pueda tener servicios de, como ya hemos llamado también, de bienestar. Este es un modelo que ha permitido bajar la violencia, ha recuperado la autoestima de las mujeres. Y bueno, nos fuimos a ver cómo funcionaba y lo trajimos y lo implementamos en un piloto. Quiere reducir una brecha que afirma ha identificado entre la institución y los guayasenses. ¿Cómo podemos generar desde el subsidio a los altos insumos que tiene, los costos de insumos que están altísimos para el sector productivo, que puede hacerlo la prefectura, pero tampoco entienden los ciudadanos que la prefectura les corresponde no solamente hacer vías, puentes, caminos vecinales, sino también fomentar el deporte, la actividad cultural, así como el cuidado ambiental. Tenemos 7 áreas protegidas en la provincia, recuperar la isla Santay, pedir las competencias al Ministerio del Ambiente. Si no quieren hacerlo, nosotros lo haremos. Hoy queremos una prefectura de eficiencia, de planificación y de capacidad. Informó Adriana Peralta. Con estricta vigilancia, así permanece Germán Cáceres en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. El presidente de la República, Guillermo Lasso, resaltó que su captura fue el resultado del trabajo con la policía y la fiscalía.
Es la cárcel que en los primeros meses del año anterior volvió a ser utilizada con reos, líderes de agrupaciones selectivas que fueron trasladados de Cuenca, Santo Domingo y otras ciudades, vinculados a masacres de presos, como también de sujetos acusados de cometer otros hechos violentos como el atentado en el Cristo del Consuelo. En total aquí hay 22 PPLs, entre ellos el ex policía Germán Cáceres. Es el centro de privación de libertad de varones número 3, conocido como La Roca. Hasta aquí fue trasladado la noche del martes con fuerte resguardo policial y protegido con chaleco y casco, el principal sospechoso del crimen de la abogada María Belén Bernal, hecho ocurrido el año pasado en Quito. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en un evento desarrollado en la península de Santa Elena, se refirió sobre su captura. Muchos creían que la policía lo quería encubrir y que el gobierno no hacía nada. Ahí están los resultados. La policía y el gobierno con la fiscalía hemos trabajado juntos y ya lo tenemos en prisión, en La Roca, para que sea sometido a la justicia y ella decida el futuro de este individuo. Los ojos del gobierno y la Policía Nacional están sobre la integridad del ex gendarme. Para eso se realizan monitoreos constantes de las cámaras de este reclusorio y también se dispuso que el procesado por el caso de femicidio no tenga acercamientos con otros reos, informó Charlie Pisa. Elizabeth Otavalo, junto a su defensa, presentó una acusación particular por el presunto delito de femicidio de María Belén Bernal en contra del exteniente policía Germán Cáceres y también del subteniente Alfonso C. Con Germán Cáceres recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, Elizabeth Otavalo y su defensa presentaron una acusación particular por presunto femicidio en contra del exteniente y principal sospechoso del crimen de María Belén Bernal y el subteniente Alfonso C., tercer involucrado en el proceso. Y que la justicia haga lo que les corresponde, que la justicia ya cumpla con lo que debe cumplir. La defensa de Otavalo señaló que el objetivo de presentar esta acusación es para tener mayor participación en el proceso, no solo como víctimas, sino como acusadores. Tener voz, tener voto y de esa manera demostrar también todos los elementos de convicción, posteriormente pasar a la etapa de juzgamiento y como víctimas y acusadores particulares poder acceder y cuantificar la reparación integral que debe existir en favor de las víctimas. Que tienen los elementos suficientes de convicción para acusar a los dos involucrados, pero que no descartan extender la acusación. Estamos a la espera de que Cáceres dé una ampliación de versión. En esta ampliación de versión también queremos dilucidar la participación o no de la señorita cadete Jocelyn Sánchez, y nosotros lo que queremos es actuar con verdad y justicia. No se quiere castigar a nadie, se quiere buscar la verdad que merecen todos los ecuatorianos. La madre de la abogada asesinada en el interior de la Escuela Superior de Policía también señaló que espera que con la ampliación de versión de Cáceres se involucre a más implicados o posibles cómplices. Es lo lógico. ¿Quiénes están? ¿Cuáles fueron los encubridores? ¿Quiénes ayudaron a Germán Cáceres? Yo no creo que es un superpolicía. Y ustedes recuerden en qué condiciones él entró a la escuela de policía y le permitieron, ¿no? Los abogados de la familia Bernal también añadieron que aspiran que se dicte la mayor pena en contra del exoficial, así como un rechazo a fiscalía ante una posible aceptación de pedido de cooperación eficaz o rebajas de penas por las agravantes que conlleva este caso. Informó Mauricio Sánchez. Y la familia de Lisbeth Vaquerizo y de Brenda García, víctimas de femicidio, sostienen que aunque los principales sospechosos tienen alerta roja de Interpol y están en la lista de los más buscados, no tienen avances en su localización. Esperan que la captura de Germán Cáceres marque un precedente para que se haga justicia en todos los casos. Han pasado 3 años desde que la noticia del presunto femicidio de Brenda García, una estudiante de leyes, dejó una estela de dolor y consternación. Estando embarazada, encontraron su cadáver en los márgenes del río Burgay, en Azogues. Se evidenciaron fracturas, golpes en su cuerpo y un orificio en el cráneo. Hubo maltratos en la parte de su boca, era lo que le habían agredido con la fuerza de las manos y eran uñas lo que le abrieron la boca y le introducieron un líquido. El principal sospechoso, Luis Naula Candelario, quien era su enamorado, está en la lista de los más buscados por violencia de género. Toma otro destino y cuando se dan por unas cuentas más o menos por El Salvador, de ahí se les desaparece. En esos días que estábamos pasó lo de la doctora
del caso de Cáceres. Entonces la policía vino y la ley se encajó solamente ya en ese caso, ¿no? Ahora, tras la detención de Germán Cáceres, aspira que las autoridades den con el paradero de la persona que le arrebató a su hija. Y como dijo la mamá de María Belén, preguntarle a él en la cara, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Yo solamente eso quisiera. De ahí la ley se encargará. Yo sé que la ley se va a encargar. Él irá preso, tendrá que purgar su condena en la cárcel. El sentimiento lo comparten los padres de Lisbeth Vaquerizo, víctima de femicidio el 21 de diciembre de 2020. El rostro de Luis Hermida ha trascendido en múltiples portales, inclusive con alerta roja de Interpol. Última ubicación que tuvimos de Luis Hermida fue que estaba en Colombia. Lamentablemente eso fue lo único que supimos, porque luego de eso pues han vendido 1, 2, 3 grupos de búsqueda y captura, pero ninguno lo ha encontrado. Migración dice que no ha salido de Colombia, pero yo presumo y tengo la seguridad de que él no está en Colombia ni en ningún otro país, porque él vía terrestre tuvo que haber viajado y pasó por pasos ilegales y está aquí dentro del Ecuador. Las organizaciones sociales indican que hubo más de 273 femicidios ocurridos en el 2022. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura habla de 78. De esos casos, indican que 34 están en investigación previa, 7 en instrucción fiscal, 8 en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, 23 en juicio y 3 casos resueltos con 2 sentencias condenatorias. Que la justicia llegue para Lisbeth, para María Belén, para Naomi, para Nikki, para tantas otras víctimas que anhelan justicia. Informó Adriana Peralta. 7:26 de la mañana, vamos a otros temas. Las reformas laborales es un tema que está esperando ser presentado y tratado. Las opciones son una consulta popular por la vía legislativa. El gobierno no descarta la posibilidad de hacer una nueva consulta popular para reformas laborales. Así lo anunció el ministro Francisco Jiménez y lo ratificó el jefe de la bancada oficialista Juan Fernando Flores. Ahora vienen las conversaciones sobre el tema laboral y en función de eso tendremos que tener un trabajo articulado con la Asamblea Nacional y evaluar si la Asamblea tiene la voluntad política o no. Y si no la tiene, pues consultaremos a los ciudadanos. Esa es parte de la premisa que estamos tratando de establecer. A este anuncio algunos asambleístas reaccionaron. Lo primero, señalar que el gobierno, desgraciadamente, lamentablemente para el país, hasta este momento no ha remitido ninguna propuesta en el tema laboral. Es decir, no le ha dado la posibilidad ni siquiera de debatir a la Asamblea. Y si hubiera tenido esa decisión política, ¿por qué no lo lanzó ahora en esta consulta? Esto es prioritario. El presidente de la Asamblea Nacional insiste en que el Ejecutivo debería priorizar el diálogo para no gastar más recursos del Estado, pero que está en sus manos la decisión. Vamos a convocar, si es necesario, una mesa para el tema laboral. Y sentémonos, legislativo, ejecutivo y los actores sociales, a tocar estos temas que le interesan al país. Nosotros no estamos para recibir amenazas de absolutamente nadie. En la Comisión de Derechos Laborales está un proyecto de ley presentado por sectores sindicales y que se ha entrampado en procesos administrativos. De ello se responsabiliza al oficialismo. No hicieron lo que tenían que hacer, dejaron vencer los plazos. He tenido que hacer la gestión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hace ya a finales de diciembre logramos que el Pleno resuelva dando un nuevo plazo de 90 días para que la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social pueda elaborar el informe para el primer debate. Informó Valeria Navarro. Y Ecuador firmó un histórico tratado de libre comercio con China, el cual le otorgará acceso preferencial para exportar el 99% de sus productos. Sin embargo, este acuerdo fue establecido con ciertas exclusiones, las cuales buscan proteger la producción nacional. En la siguiente nota le contamos cuáles son los sectores sensibles y sus reacciones. Tras 10 meses de negociaciones, Ecuador cerró un histórico tratado de libre comercio con China.
Este acuerdo permitirá al país obtener acceso preferencial para exportar el 99% de sus productos al gigante asiático. Vemos que hay muchísimas oportunidades que de hecho ya se le está aprovechando. La canasta exportable ecuatoriana no tradicional se está yendo para China y estamos hablando de arándanos, estamos hablando de pitahayas, estamos hablando de un montón de productos no tradicionales los cuales han tenido un nicho o han encontrado un nicho de mercado allá. Productores ecuatorianos miran con optimismo este acuerdo, pues aseguran que les permitirá acceder a mercados más competitivos y beneficiarse de tecnología y materia prima. El agro, que ha sido de los sectores que más han decrecido, pues se va a ver altamente beneficiado más bien de traer insumos mucho más baratos, que esperaríamos que así se dé y con mayor fluidez en materia de fertilizantes, por ejemplo. El gobierno anunció que el TLC se firmó con 800 exenciones que precautelan la producción de los sectores textiles, metalmecánicos, acereros, entre otros. Noticias como estas sí nos dan un poco más de paz, de tranquilidad al sector, porque sabemos que tenemos que competir con uno menos. Sabemos que también la industria china está caracterizada por los bajos costos y pues ante eso, por más estrategias que nosotros tengamos de marketing, comerciales, de innovación, es difícil competir. Actualmente Ecuador compra más de lo que vende a China. En ese contexto, productores creen que el principal reto del país será equiparar la balanza comercial. Tener un equilibrio en la balanza comercial no solamente es un equilibrio financiero, sino también un equilibrio de beneficios. Informó Álvaro Terán. Mañana de este día miércoles, el presidente Guillermo Lasso hizo la entrega de 100 viviendas que benefician a más de 400 personas, en su mayoría mujeres y niños. Esta obra tuvo una inversión de 2.3 millones de dólares. La mañana de este miércoles, la provincia de Santa Elena tuvo la visita del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien hizo la entrega de 100 viviendas nuevas y gratuitas para familias peninsulares. El evento se efectuó en el complejo habitacional Bendición de Dios. No solo estamos inaugurando unas casas, no. Lo que estamos inaugurando es nuevas historias de vida. Los beneficiarios de este plan habitacional se mostraron muy contentos y agradecidos. Estoy muy agradecido porque sinceramente ha sido un sueño hecho realidad, porque en las condiciones que vivíamos nosotros no pensábamos que íbamos a tener. Y hoy en día viviendo aquí es una bendición de Dios. Y vivíamos, en una casa prestada y pues ahora, gracias a Dios y al presidente de la República, pues tengo mi casa propia. Sí, muy contenta, de verdad le doy gracias a Dios por haberme ayudado con esto y que este fue mi sueño para mí y para mis hijas. Con la entrega de estas viviendas, el gobierno nacional beneficia a 442 personas, 101 mujeres, 76 hombres y 241 niños, con una inversión de 2.3 millones de dólares. En este conjunto habitacional, gracias a la política urbana nacional que estamos implementando en el gobierno nacional, podemos dar como solución a un 89% de viviendas entregadas a mujeres jefas de hogar. Además de la entrega de las viviendas, se está coordinando para la implementación de varios programas que contribuyan con la buena alimentación y la salud de los niños. En la casa comunal, trabajando con los niños para estimular su intelecto, para estimular sus capacidades, en este caso de pintura. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Panoramas distintos se evidencian en dos hospitales de salud de Quito, mientras en uno de los pacientes dicen encontrarse satisfechos con la atención recibida. En otro explican que la falta de insumos y medicinas retrasa sus atenciones. El presidente de la República indicó que reforzarán los puntos necesarios para solucionar los problemas. Me voy a dedicar a recorrer todos los hospitales y todos los centros de salud, pero no les voy a decir el día que voy a ir. Y en primer lugar voy a comenzar a conversar con los usuarios, recorrer el hospital. Fue uno de los anuncios que expresó el presidente de la República en su encuentro con los directores de los hospitales de la red de salud pública del país,
en donde reconoció que no se pueden esquivar los problemas del sistema de salud. En un recorrido por los hospitales públicos en el norte y sur de Quito, el panorama muestra dos caras diferentes. Por un lado, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, los ciudadanos señalan que no han tenido dificultades al momento de sus atenciones. Ellos mismos ya ponen todo, de ahí mismo ya están todo ya atendido bien. Sí, nos han atendido bien. Le ingresamos el día domingo, en la noche. Que los insumos médicos y medicinas sí les han propinado y que incluso la coordinación con las farmacias externas ha sido favorable. A mí al menos sí me han dado la medicación que retire en esa farmacia. Mientras que la otra cara de la moneda se evidencia en el Hospital Enrique Garcés del sur de la urbe. Acá los pacientes señalan que sí están siendo recibidos por los médicos, pero que existiría escasez de insumos. Medicina no hay nada, absolutamente nada. Todo toca comprar uno mismo, desde hilo, aguja, todo lo que es insumo médico, o sea, la receta, todo me tocó comprar afuera. Razón por la cual, indica la ciudadanía, se han visto retrasadas sus atenciones. Mi hija está desde el día lunes de tarde aquí, que no hay medicina y que tiene cálculos al riñón. Le mandan a hacer un montón de exámenes, pero no le hacen nada más. Según el Ministerio de Salud Pública, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales sería variado entre el 70 y el 90%, pero que para este 2023 la cartera de Estado apunta a regular por sobre el 85% para todas las casas de salud, informó Mauricio Sánchez. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. En redes sociales circuló un video donde se observa que 3 menores de edad juegan a ser sicarios. En la siguiente nota les vamos a contar por qué este hecho debe alarmar a la sociedad y, por supuesto, al Estado y a las autoridades. Dos niños se movilizan en una pequeña motocicleta. El ocupante de atrás se baja y simula disparar por 4 ocasiones a otro menor de edad que se encuentra en la vereda e incluso le propina una patada al final. Los niños juegan a ser sicarios, una escena que según analistas en derechos es la representación de la realidad y la naturalización de la violencia. Un niño que juega a ser sicario, un niño que juega a naturalizar la violencia es efectivamente una semilla de esa violencia, ¿no? Mañana, que no nos extrañe que esos mismos niños o esos jóvenes empuñen armas y vean a la violencia como algo natural o normal para resolver problemas. Para la defensora de los derechos de la niñez, Sara Oviedo, los niños son receptores de lo que ven, escuchan y viven, y están expuestos a replicar esos comportamientos. Estos niños lo que nos están haciendo es una especie de representación de lo que estamos viviendo. Eso es lo que viven ellos. Y si a alguien este tipo de situaciones no le llama la atención, por lo menos, es que también, o sea, ya estamos acostumbrándonos a todas estas formas de violencia. Pero, ¿quiénes son los responsables de velar por los niños, niñas y adolescentes? Es una sociedad y es un Estado que no está garantizando la protección y el cuidado debido a nuestros niños. Entonces, yo creo que al final, al analizar este conflicto, debemos verlo de manera integral y preguntarnos qué está haciendo el Estado frente a esta situación, qué está haciendo la sociedad, ¿no? Hablamos de niños que al final del día ven en la violencia una válvula de escape, porque no tienen ese arraigo familiar, porque no tienen una respuesta del Estado y porque la sociedad también los empuja a que esto suceda. Entonces, hoy es un juego. Mañana es una realidad. El 2022 fue el año con más muertes violentas en Ecuador. En total, 4.539 hasta el 28 de diciembre. Entre sicariatos, asesinatos, femicidios, robos con muerte, ataques con explosivos o balas perdidas. Una realidad que no debería normalizarse en una cifra más o en un juego. Informó Andrea Navarrete. Increíble las imágenes. Un sujeto vestido con uniforme policial participó en el robo de un vehículo, esto en Guayaquil. Este sujeto se hizo pasar como agente del orden para engañar a un taxista informal. El suceso se registró la noche del martes en la vía Guayaquil-Salinas. Un taxista informal había dejado una carrera en la parroquia Chongón.
Ya estaba de regreso cuando vio el paso de un supuesto policía sobre una motocicleta, quien le ordenó que se parqueara hacia un costado de la vía. En esos instantes aparecieron otros desconocidos a bordo de un auto, con el cual cerraron el paso al taxista informal. Se bajan 4 individuos armados y el quinto individuo es el señor que va en la motocicleta vestido de policía. La víctima puso en alerta inmediata de lo sucedido. De esa forma, los agentes de la Policía Nacional, los verdaderos, dieron paso a una inmediata persecución que culminó con la ubicación del auto robado en el sector de Puerto Hondo. Allí encontraron también al falso policía. Un ciudadano que se encontraba con prendas similares a las del uso policial, una motocicleta similar al uso policial con un arma, se encontraba un radio de comunicaciones. El detenido no registra antecedentes penales, pero es investigado, ya que la motocicleta en la cual se movilizaba presenta las mismas características de aquella que fue empleada el pasado 18 de noviembre, cuando asesinaron a un agente de la policía en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil. Hay que advertir que los policías están siempre en conjunto, no están solos haciendo su trabajo, sus operativos. Por medidas técnicas de seguridad se los realiza en grupo, en patrullas. Informó José Morales.